Matemáticas avanzadas, ecuaciones diferenciales. Lo que vamos a ver en esta presentación pues son definiciones y terminología, clasificación según el tipo, clasificación según el orden y clasificación si es lineal o es no lineal. Bueno, primero empezaremos con la definición de ecuación diferencial. Una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes es una ecuación diferencial. Por ejemplo, en este caso tengo la derivada de y con respecto de x. Entonces, como tengo una derivada, esto ya vendría siendo una ecuación diferencial. Esto que tengo aquí es una ecuación, pero no es una ecuación diferencial, porque no cumple con que tenga la derivada de alguna de las dos variables. Entonces, por lo tanto, este ejemplo sería una ecuación. Las ecuaciones se clasifican de acuerdo con su tipo, su orden y la linealidad. Vamos a ver de uno por uno. Si nos fijamos en la clasificación según el tipo, tenemos que si una ecuación solo contiene derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola independiente, entonces se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. Por ejemplo, esta ecuación pues es una ecuación diferencial ordinaria, solamente tengo derivadas ordinarias. Lo mismo esta otra ecuación, aunque esta es una derivada de segundo orden, pues es ordinaria la derivada, ¿no? Una ecuación que contiene las derivadas parciales de una o más variables dependientes respecto de dos o más variables independientes se llama ecuación en derivadas parciales. Por ejemplo, estos dos que tenemos aquí, la parcial de u con respecto a la parcial de y igual a menos la parcial de v con respecto a la parcial de x. Entonces estos dos serían ejemplos de derivadas parciales. Para este curso nosotros nos quedaremos con esta parte, ¿no?, que es ecuación diferencial ordinaria, aunque pues también existen estas otras, ¿no?, que son ecuaciones parciales, ¿no?, se les llama. A esta también, a esto de ecuación diferencial ordinaria, también en algunos libros las abrevian, ¿no?, para no escribir todo esto como EDO, o sea, ecuación diferencial ordinaria, la primera letra de cada palabra, ¿no?, o en inglés ODE, al revés, ¿no? Ahora la clasificación según el orden. El orden de una ecuación diferencial, ya sea ordinaria o en derivadas parciales, es la derivada de mayor orden en la ecuación. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es una ecuación diferencial porque tengo derivadas. ¿De qué orden va a ser? Como la definición me dice que es la derivada de mayor orden, uno se puede ir, ¿verdad?, con esta parte, ¿verdad?, que dice, es de tercer orden. Pues no, ¿verdad?, porque la derivada en realidad está de primer orden, ¿verdad?, porque aquí hay un 1 pues imaginario, ¿no? Entonces esta es derivada de primer orden, y esta derivada de primer orden está elevado al cubo, ¿sí?, que es una cosa diferente. Y el primer término que tenemos, sí, ¿verdad?, es la segunda derivada con respecto a x. Entonces el orden de esta ecuación diferencial vendría siendo orden 2. Otro ejemplo, podemos ver esta ecuación y decir, no, pues esta no es una ecuación diferencial porque no tengo este tipo de derivadas, ¿no? Pero bueno, resulta que esta ecuación se puede escribir de la forma siguiente, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hago?
tengo esta ecuación diferencial y divido todo entre el dx. Cuando divido entre dx este término, se cancela el dx y me queda y menos x, que es este coeficiente. Cuando divido este término entre dx, me queda este término, y 0 entre dx pues sigue siendo 0, ¿no? Entonces solamente reacomodo los términos de una manera conveniente y ya tengo que estas, pues ya ahora sí se ve, ¿verdad?, que es una ecuación diferencial de orden 1, ¿sí?, porque la derivada es de primer orden, ¿sí? Entonces esta ecuación, que parecía que no era ecuación diferencial, con una manipulación algebraica pues llegamos a que sí es una ecuación diferencial. Ahora vamos a ver la clasificación según si es lineal o no lineal. Se dice que una ecuación diferencial de la forma yn igual a f de x, y, y' hasta yn-1 es lineal cuando f es una función lineal de cada uno de los términos que tengo acá. ¿Sí? Esto significa que una ecuación es lineal si se puede escribir de esta forma que está acá. Un paréntesis, ¿no? Esto que está aquí es solamente notación. Si yo tengo y', esta y' significa la derivada de y con respecto de x, pues no, es notación. Si yo pongo esto y esto, es lo mismo, ¿sí? Esto significa que sería la n-1 derivadas, y esta sería la enésima derivada, ¿no? Bueno, entonces va a ser lineal si la puedo poner de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo observar en esa ecuación diferencial? Pues que tiene dos características. ¿Cuáles son esas dos características? La primera es de que la variable dependiente y y todas sus derivadas son de primer grado. Esto es que la potencia de todo término donde aparece y es 1. A ver, vamos viendo la ecuación, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esta y tiene exponente 1, que obviamente no se pone. Esta y que aparece aquí tiene exponente 1, esta y que aparece aquí tiene exponente 1, y esta y que aparece aquí tiene exponente 1, ¿verdad? Esa es la primera característica. La segunda característica es de que cada coeficiente solo depende de x, que es la variable independiente. ¿Cómo se ve esto acá en la ecuación? Pues fíjense que este coeficiente me está diciendo que solamente depende de x. Este coeficiente solamente depende de x, solamente depende de x, solamente depende de x, y esta función g solamente depende de x. Entonces esas son las dos características, ¿no? Que la y debe estar elevada a la 1 y que este coeficiente siempre va a depender solamente de la variable independiente. Depende de cómo formula esta ecuación, pues va a ser x, y o t, lo que depende de la variable, ¿no? Va a ser la variable independiente. Depende de cuál sea la variable independiente. Las funciones de y como seno de y, o las funciones de las derivadas de y, como por ejemplo e a la y', o es e a la derivada de y, pues no pueden aparecer en una ecuación lineal. Cuando una ecuación diferencial no es lineal, pues se va a decir que es no lineal, ¿no? Aunque parezca redundante eso, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, esta ecuación pues ya vimos hace rato que con algunas manipulaciones pues llegamos a que es una ecuación diferencial, que es de y en dx, donde este coeficiente de x lo pasamos a la derecha, y me quedaba una ecuación lineal, pues, ¿no? La que teníamos hace rato arriba. La notación, esta es pues un poquito diferente la notación, pero esto significa que es la segunda derivada de y con respecto de x, primera derivada de y con respecto de x. Esta que está aquí, fíjense que es esta que está acá, pues, ¿no? O sea, es la notación. Poner esto es como poner esto que está acá, y este pues está elevado a la 1, ¿no? Poner esto que está aquí es como poner esta, pero con un 2, ¿verdad? Y fíjense que esta y sigue apareciendo elevado a la 1, y esta pues también aparece a la 1. Los coeficientes que acompañan
no dependen de y. Entonces, por lo tanto, esta es una ecuación diferencial lineal. Esta que está aquí igual, ¿no? O sea, las y están elevadas a la primera potencia. Este coeficiente no depende de y, coeficiente no depende de y, el coeficiente no depende de y, y la función pues no depende de y, ¿verdad? Esta solamente depende de x. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial lineal. Y pues acá me está dando el orden también, pues no, esta recuerden que es de orden 1, de orden 2, de orden 3 respectivamente, ¿no? Por otro lado, pues tenemos que esta ecuación que está aquí pues vendría siendo, para empezar, es una ecuación diferencial porque tengo derivadas. Es lineal, no es lineal porque el coeficiente este que aparece aquí está multiplicando una y, o depende de y, pues no, ¿sí? Por lo tanto, eso va a ser no lineal. Hace rato lo mencionamos, ¿no? Que las funciones no pueden depender de y, como en este caso, ¿no? El seno de y. Entonces, este término que está aquí lo va a hacer no lineal la ecuación diferencial. Y esta que está acá, pues es también no lineal. Si bien este término está elevado a la 1, esta y está elevada a la 2, ¿verdad? Entonces este 2 me va a hacer que esta ecuación diferencial sea no lineal. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación diferencial de orden 1 no lineal. Ecuación diferencial de orden 2 no lineal. Ecuación diferencial de orden 4 no lineal por este término, ¿verdad? Y la bibliografía, pues este libro, el Denis Seal, ¿verdad? Es muy bueno, ¿no? Pueden ahí buscar en la red a ver si encuentran algo, ¿no? Bueno, entonces ya estando acá en el curso, les va a aparecer la primera unidad que dice ecuaciones diferenciales. Les va a aparecer aquí algo a manera de introducción, es la mariposa de Lorentz, ¿verdad? Aquí dice pues que es un sistema de ecuaciones diferenciales que modelan el clima, ¿no? Es, bueno, como se fijan, esto tiene como forma de mariposa, por eso eso del efecto mariposa, ¿no? Que dice que un aleteo de una mariposa en Hong Kong puede ocasionar un tornado en Kansas, ¿verdad? Son ecuaciones diferenciales, a esto se les llama atractores extraños, ¿no? Otro pues es el atractor de Rosler. Acá está una liga a un video, ¿no? Del puente del Tacoma en Estados Unidos, por no tomar en cuenta ahí adecuadamente la circulación del aire, ¿verdad? Ahí van a observar qué es lo que pasa con ese puente. Y están estas dos actividades que son para realizarse en la primera sesión, ¿sí? Muy bien. Entonces también pues aquí aparece la teoría esta que les acabo de leer en la exposición. Aquí está en el PDF, ¿no? Ahí la pueden consultar, la pueden descargar. Muy bien.